Señores, hay un sindicato que no está registrado aquí, que es el sindicato de trabajadores. Yo creo que el presidente debe ser como Osiris de León, porque es de la gente que más trabaja todo el tiempo y toda la vida. Le damos la bienvenida a Osiris de León, es un orgullo para nosotros tenerlo aquí. Y hablar con Osiris es difícil porque la gama de temas que te puede tratar es mucha y tenemos que elegir realmente algo. Yo voy a decir lo mío porque a él no lo podemos comprometer, él tiene otros compromisos en otros medios. Y yo quería solamente tratar de lo siguiente. Osiris, cuando se habla de medio ambiente y se habla de los cambios famosos estos, Cambio climático. climáticos, realmente son tantos los cambios que se esperan, en qué tiempo, y si República Dominicana, fuera de lo que tú haces, porque se puede decir que tú eres el único que habla de esas cosas constantemente, tiene algún departamento preparado para afrontar algo que a veces yo voy por la George Washington y digo, caramba, veo que en ciertos lugares se está haciendo una playa. Y digo, me dice el muchacho que trabaja conmigo, ¿eso va a ser playa? Digo yo, no, eso posiblemente el agua se meta aquí y se vaya hasta el primer farallón de la 27 de febrero. Realmente el desconocimiento de efectos climáticos cuando el deshielo, pero por otra parte tú ves que el frío daña cultivos. ¿Cuál es el pronóstico? Por lo menos esa es la mía, ellos deben tener muchas cosas. En el aspecto, por lo menos que hoy es sábado agropecuario, el efecto en la tierra, en los cultivos, de esos famosos cambios y para qué debemos estar preparados. Buenos días, Julito, buenos días, Michelle, buenos días, Ramón, buenos días a todo el pueblo dominicano. Mira, esa preocupación que tú tienes, Julito, la está teniendo desde hace 2 décadas la comunidad científica internacional, que la dio a conocer a través del IPCC, que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, que es un brazo científico articulado por la Organización de Naciones Unidas para tratar el tema del cambio climático. Si tú chequeas al día de hoy, Julito, Miami se está preparando para el tema del cambio climático, porque ya el pasado año, 2020, Miami vivió inundaciones urbanas por un tema de alta marea. Y frío con Increíble, cosa que no de esperaban. alta marea. Sí, una marea alta. Es decir, que el Y nivel del mar inundó subió. las avenidas, en Brickell estaba inundado. Las calles estaban inundadas. De hecho, en la alcaldía hubo que articular un departamento para salir a construir barreras de concreto y a instalar bombas de succión para abatir el nivel freático transitoriamente. Pero Londres se está preparando para lo mismo. Holanda ni decir, porque por ser Países Bajos han vivido ese problema, pero ahora se ha recrudecido el problema. Aquí tú has visto, Julito, Bávaro, Macao, Punta Cana. Está hablando del este. El este. Problemas de erosión severa. Zonas donde tú tenías tiendas de artesanía y que 10 años atrás estaban a 20 metros de la playa, hoy día la playa está debajo de las tiendas de artesanía. Hoy, al día de hoy. Lo que quiere decir que el mar se te ha comido 20 metros tierra adentro de área de playa. Pero para ser práctico, cuando tú hablas del farallón Trump, Sí, que es lo que está al lado de Cap Cana, sí, está la parte de atrás. puede que un día ese farallón tenga un nivel de agua. No, no tanto. No te llegaría al farallón, pero sí te afectaría a las playas. La playa de abajo. Las playas de abajo. No te va a llegar al farallón. ¿Y en porque tiempo de qué tú prevés? en tiempo. 20 años. No, yo te diría que a la vuelta de 15 años tú vas a tener mucho daño en las playas desde Cabo Engaño hasta llegar a Montecristi. Vas a tener mucho daño, pero no tanto como para inundarte las áreas urbanas. Porque en nuestras playas se dejó una franja por aquella ley de Trujillo de que había que respetar 60 metros. 60 metros a partir de la pleamar. Y eso nos ha ayudado. Pero en algunos proyectos hoteleros se construyeron kioscos
tiendas piscinas y restaurantes al lado de la playa y la mayoría ya el mar se los ha llevado. Hay restaurantes de la zona de Bávaro que el mar se los llevó. ¿Y qué te llama la atención de que sea Florida, que es el sur, y que sea el este de nosotros? ¿Corrientes marinas? No, estamos en el Atlántico. Y en el Atlántico las corrientes marinas vienen de este a oeste. Es decir, es como si vinieran de África hacia el Caribe y hacia la costa este de Estados Unidos. Por tanto, tanto en la costa atlántica nuestra, que es la que está entre Cabo Engaño y Montecristi, como en la costa caribe nuestra, desde Isla Saona hasta llegar a Pedernales, tenemos problemas de erosión, aunque se manifiestan más evidentemente en la costa norte. Tú ves más daño en Puerto Plata, por ejemplo. Tú has tenido 2 veces distintas que recolocar la arena en la playa de Long Beach. Pero has tenido que hacer... eso te iba a preguntar ahora que estamos hablando de eso, que ese trabajo que se hizo, creo que en el gobierno de Leonel Fernández, sí, en Juan Dolio. Cuando Felucho era ministro de... Que cogió y se buscó un equipo que sacaba la arena de atrás. El Boscali, sacó arena. Y ahí tú tienes zonas ahora que le metieron 20 metros de playa. Porque ha habido que estar regenerando esas playas, sacando arena del fondo del mar. El gobierno dominicano, en ese momento al que tú haces referencia, el gobierno de Leonel Fernández, contrató al Boscali, fueron y dragaron de Playa Grande en Río San Juan, una parte de esa arena la llevaron a la zona de Long Beach, la otra parte la trajeron a Boca Chica y a Juan Dolio. ¿Por qué? Porque ya una parte importante del volumen natural de la arena había sido erosionado por corrientes marinas redireccionadas. Siempre que tú intervienes una corriente, sea fluvial por el río o sea marina, ella busca un redireccionamiento. Y ese redireccionamiento te genera erosión donde anteriormente tú no tenías erosión. Y ahí es donde el cambio climático se está manifestando en toda la región. Porque no es un problema exclusivo de República Dominicana, tú lo ves en Puerto Rico, tú lo ves en Antillas Menores, tú lo ves en la costa este de Estados Unidos, lo ves en la Florida, que está en el extremo sureste de Estados Unidos. Y por eso ya hoy día las naciones que tienen más recursos, y es el caso específico de Estados Unidos, están desarrollando programas sostenidos para afrontar el tema del cambio climático, porque la preocupación es que si no reducimos los niveles de dióxido de carbono que estamos colocando cada día en la atmósfera, para el 2050 podríamos tener una diferencia de temperatura de 3 grados Celsius por encima de lo que era la media histórica para 1950. ¿Para qué año? Para el 2050. 3 grados hacia arriba. 3 grados por encima de lo que era la media histórica. Cuando tú tomas la curva de temperatura de 1950 para acá y la comparas con la curva de concentración de CO2 en la atmósfera, que viene de la actividad industrial, viene de la industria eléctrica y viene del transporte, tu auto, mi auto, el auto de la gente. Cada vez que encendemos el auto, comienza a quemar combustible, emite dióxido de carbono, y el dióxido de carbono está hoy día en la atmósfera en una concentración del orden de 417 partes por millón, cuando no debía estar por encima de 300 partes por millón. Entonces la tendencia es llegar a un equilibrio, que el nivel de CO2 que tú produces como sociedad global sea el mismo que la naturaleza puede atrapar a nivel de los mares, a nivel de los bosques. El grave problema, Michelle, fue que nosotros como sociedad en los últimos 70 años desmontamos el 75% de la cobertura forestal mundial. Y el bosque ha sido el principio. Sí. Y tú lo viste aquí. Aquí cuando Joaquín Balaguer toma el poder en el año 1966, el informe que le entrega la OEA sobre el estado de los recursos naturales era de que solamente quedaba un 12% de cobertura forestal. Por eso es que Balaguer prohíbe los aserraderos mediante el decreto 209-67, porque los bosques aquí estaban depredados, pero tú lo estás viendo en Brasil. Tú te vas a la selva amazónica
y tú ves cómo se ha desmontado la selva amazónica para dar paso a la ganadería y a la agricultura. Pero tú lo ves también en otras naciones suramericanas, tú lo ves en algunas naciones europeas, tú lo ves en la zona asiática, cómo se ha ido desmontando el bosque. Y el bosque normalmente atrapa de forma natural el CO2, lo metaboliza y te devuelve oxígeno. Por eso te es tan fresco tú estar en un área verde, en un parque como el Mirador del Sur o Mirador del Este. Porque mientras tú estás exhalando CO2, él está tomando ese CO2 y está devolviendo oxígeno. Así era la atmósfera original y la hemos ido dañando con el desarrollo industrial. Osiris, tú sabes que cada vez que tú vienes, que has venido en la pandemia 2 veces, Sí. la única persona que hace una relación, o una de las personas, para no se sientan mal los colegas, una relación con respecto al accidente, llamémoslo, el accidente mundial de la pandemia, Sí. que nos ha puesto y ha puesto a muchos países, no solamente de rodillas en el aspecto de sus costumbres, sino que nos ha dejado en la casa y que eso implica y que nos ha suspendido industria, que nos ha suspendido contaminación. Todo eso que si los países se propusieran eliminar, producir menos contaminación por un plan estrictamente para salvar el medio ambiente, no lo lograrían tan bien como deben haber logrado las circunstancias de la pandemia en el mundo entero. Así es. Se está cuantificando eso, por un lado, y por otro lado, eso es medible, que le dé una idea a los países y que ahí mismo te quiero preguntar, que los países decidieran ahora coger vacaciones de las actividades a veces, hacerlo no por una pandemia, sino por cuidar el medio ambiente, porque entre ellos hay países que nunca han querido firmar los acuerdos. Así es. Y ahora han tenido que cerrar obligados. China nunca quiso firmarlo, Brasil no lo firmó, Estados Unidos lo firmó, pero el Congreso no lo ratificó, que era lo mismo que no lo hubiera firmado. Quiere decir que los principales emisores de dióxido de carbono no se comprometieron. Por ejemplo, China emite el 25% del total de dióxido de carbono a nivel mundial y Estados Unidos el 18%. Y ninguno de los dos firmaron. ¿Y ahora será medible o se tiene una idea de en lo que ha aportado? Mira, en los meses de marzo, abril y mayo del pasado año 2020, cuando hubo un cierre cuasi total a nivel mundial, la caída de óxido nitroso en China fue un 80%. En Madrid varió entre 65 y 70%. Igual en Barcelona. En Bogotá se cayó un 80%. Chile fue donde menos se cayó entre un 12 y un 15%, porque Chile no decretó el cierre total que decretaron otras sociedades. Y por eso tiene una situación difícil ahora, con el tema de la pandemia. Muy difícil. Y mira que Chile fue el primer país que empezó a aplicar de forma masiva el programa de vacunación. Y después no sé lo que pasó. Y después la gente se confió y cuando tú viste, apareció un brote en Valparaíso, apareció un brote en Santiago. La semana antepasada hubo un cierre total en Santiago de Chile. Total. Una locura. Total. Osiris, Tú veías las calles desiertas. Quiero una pregunta final, por mi parte. No me gusta ese tema porque es muy largo y muy tedioso, pero tú que tienes la vivencia técnica, pero también la vivencia de la realidad empresarial, cada vez que se quiere explotar una mina o se quiere hacer algo, los ambientalistas, hay problemas. Yo quisiera que tú me definieras brevemente cuál es la idea, porque ¿dónde terminan los derechos de la defensa del medio ambiente y dónde comienzan el derecho de los países a vivir de sus metales? Y si es que no se puede tocar nada de eso y vamos a volver a andar con taparrabos. Mira, el mundo ha vivido siempre de los metales y va a seguir viviendo obligatoriamente de los metales. Porque tú tomas cualquier texto de historia y te dice que las etapas del desarrollo de la sociedad fueron pasando de la edad de piedra a la edad del cobre, de la edad del cobre a la edad del bronce
y de la edad del bronce a la edad del hierro, y de la edad del hierro a la edad del petróleo. Por tanto, tú tuviste que depender obligatoriamente de la minería. Y vas a tener que seguir dependiendo de la minería porque la minería es la que produce las transformaciones. La tecnología de la que tú dependes hoy día para tu comunicación está sustentada un 100% en la minería. Si tú cerraras la minería para hacer un ejercicio de protección ambiental, se paralizaría el mundo. Pero tómalo desde el punto de vista realista de lo que Michelle preguntaba ahorita con el tema ambiental. Mira, el bosque. ¿Quién fue que ayudó a proteger al bosque? ¿Tú crees que fue solamente el aspecto legislativo o el sentimiento ambiental? No, fue la minería. La minería le aportó a Michelle Jacín un gas GLP, gas licuado de petróleo, que su abuela no tenía y tenía que cocinar con leña y con carbón. Y por tanto, la abuela de Michelle tenía que ir al colmado, comprar medio saco de carbón, comprar cuava y juntar un fogón para preparar desayuno, comida y cena. Porque no había GLP en los años 30, 40, 50, 60. Y todos dependíamos Y esa de es la leña. principal razón, el tema para cocinar. Eso se vio en Haití. Claro. Y estos metales para fabricación de las baterías eléctricas para los vehículos. Cadmio y litio vienen de la minería. ¿Quién es el mayor productor de litio? Bolivia, en los salares que tiene allá arriba en el altiplano. Si tú paras la producción de litio allá, entonces ya tú no vas a tener el litio que tú necesitas para esos acumuladores de energía en los autos eléctricos. Por tanto, si tú quieres proteger el medio ambiente desde el punto de vista de utilizar autos eléctricos, necesitas acumuladores que están producidos con elementos de la minería que nadie más lo puede producir que no sea la minería. Ingeniero, yo tengo el día de ayer realizamos un programa que estábamos hablando de los efectos de, por ejemplo, del carbón cuando se produce electricidad. Okay. Hablando en el medio ambiente, las plantas de carbón. Y cuando viajé ahora recientemente al norte, vi que en una montaña de esas de Bonao, que uno ve que hay explotaciones mineras, Sí. había una que hace unos meses estaba en plena extracción, ya vimos que sembraron y arriba ya salen, ya lo que está la compensación, lo que se llama la compensación del impacto ambiental. Realmente, a ver si usted me entiende la pregunta, cuando se hizo Punta Catalina, la planta eléctrica, yo vi un plan, que era el plan de compensación medioambiental. Sí. Nosotros vamos a contaminar lo menos que podamos con carbón, con este tipo de estructura y de planta y de filtros y esto dentro de lo posible, y con esto nosotros tenemos que adicional, vamos a sembrar una cantidad de árboles para nosotros compensar el efecto que está haciendo nuestra planta eléctrica. Uno desde afuera se ve bien, tú dices, bueno, si yo por aquí estoy ensuciando y por aquí estoy recogiendo, ¿verdad? Pero eso es desde el punto de vista práctico y de uno que no sabe de eso. En el caso de lo que uno ve de Bonao, del mismo caso de Miranda, que uno dice, pero espérate, si tuviéramos la supervisión adecuada a una compañía minera de que ellos compensen el efecto que tenga la explotación minera, que no es el caso, por ejemplo, de las aguas del oro, que eso ya es otro tema de que hay que hacer unas presas de colas. Le pregunto, esa compensación en cada caso, ¿realmente funciona como efectos al medio ambiente a futuro y al cambio climático? Esa compensación es legal y es funcional, porque te lo manda la ley. O sea, te da un efecto. Sí, sí. Por eso la ley te lo manda. Yo no hablo de la ley, yo hablo del efecto. O sea, yo puedo decir que si yo siembro, si Punta Catalina dentro de sus costos, yo le digo que me tienen que sembrar la misma cantidad de árboles que me resuelvan me compensen lo que yo tengo ensuciando. Es fácil de calcular. Mira, cada árbol atrapa anualmente 8 kilogramos de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Medio Ambiente? Te calcula en función del volumen de carbón que tú vas a quemar
para producir la energía, ¿cuántas toneladas de dióxido de carbono tú vas a emitir al año anualmente? Y en base a eso, y considerando que cada árbol atrapa 8 kilogramos de CO2 al año, te dice cuántos árboles tú tienes que sembrar. Porque la ley te plantea 3 opciones, la ley ambiental 6400. Evitar el daño ambiental como número 1. Si no lo puedes evitar, como número 2 te dice minimizar. Y después si no lo puedes compénsalo. minimizar, como número 3 te dice compensar. Por ejemplo, tú tienes que abrir una carretera. Entonces tú tienes que llevarte los pinos que están ahí, ¿verdad? Entonces el ministerio calcula los pinos que tú te llevaste, que cortaste, y ahora por cada pino que tú tumbaste, te pide sembrar 10. Por cada uno, siémbrame 10. Y de esa manera compensa, porque no hay manera de tú evitar abrir una trocha para una carretera, tú abres 15 metros de trocha. Y entonces se sustituye. Se sustituye. Entonces ahora la densidad forestal sigue siendo la misma. Y una pregunta, ¿y es sostenible en el tiempo Sí. esa fórmula? Sí. Tú mencionaste el caso de Bonao. Bonao es Falcon Bridge. Falcon Bridge, por ejemplo, minó la zona de Loma Ortega, que está cerca de La Vega. ¿Qué hizo después que minó? Niveló el terreno, colocó un drenaje, puso los taludes con un ángulo de inclinación que le garantizaran estabilidad bajo condiciones pluviométricas extraordinarias. Y luego reforestó con casuarina equisetifolia y con acacia magno. Por tanto, si tú sobrevuelas hoy día la zona de Loma Ortega o caminas Loma Ortega, se te haría difícil decirle a cualquier persona dónde se extrajo el mineral. Entonces, espérese, vamos a hacer un de orden. Entonces, el tema de Miranda y de los ambientalistas que uno ve, por ejemplo, en la misma, en el sur, que hay una zona también que están quejando de que no quieren Sí, que traigan Loma de la oro. Filipina. Bien. Entonces, es un tema, ¿eso es por hacer coro o es justamente un tema de populismo? Porque si hay una supervisión adecuada de la compensación del impacto ambiental, la minería en estos casos es sostenible. Porque Claro. yo, por ejemplo, cuando tú te coges un helicóptero y te vas para San Francisco de Macorís y tú sobrevuelas toda esa zona de Bonao hasta allá, hasta La Vega, que si fuera por los años que tienen sacando cosas de ahí, ¿qué uno ha visto? Que se va sembrando Claro. y ya esa zona se compensar porque tuviera aquí en la carretera Claro. el boquete. Porque hay un plan de cierre minero. Pero entonces, ¿por qué se embroma tanto con el tema de Miranda y de Porque los no otros? se ha entendido bien la relación que hay entre la extracción y la recuperación ambiental del área, que es lo que te manda el Ministerio de Medio Ambiente en cumplimiento de la Ley Ambiental 6400, y es lo que tú ves. Por ejemplo, si tú vas a la primera zona que Falcon Bridge minó a partir de los años 70, comenzó en pruebas en el 71 y en producción masiva ya en el año 73. Entonces, toda esa zona en Bonao, que está al lado del río Maimón y al lado de la autopista Duarte, todo eso fue reforestado. Tú podrás decir que se hizo con monocultivo porque predominantemente se sembró casuarina equisetifolia. Y alguien te pudo haber dicho, bueno, pero ¿por qué no Caoba. colocamos ejemplares de la flora propia de la zona? Opino. Es verdad, pero mientras tanto está verde, está reforestado y las especies que están ahí cumplen 2 funciones. Primero, atrapar el dióxido de carbono que viene del transporte en la zona, pero al mismo tiempo te ha devuelto el verdor. Y la casuarina tiene la particularidad, y Ramón de esto sabe más que nosotros, que como deja caer todos los equisetos, se descompone rápidamente y en poco tiempo te regenera el suelo. Y ese suelo orgánico que tú removiste en la etapa de extracción del mineral, hoy día se está recuperando gracias a que esa especie que se usa mucho en Australia para esos mismos fines, te ayuda a recuperar en corto tiempo la capa de suelo que removiste en la etapa inicial de la extracción. Soluciones al tema agrícola y ganadero, agropecuario en el mundo. Todos los días ya creo que somos 7.800 millones de personas. Sí. Necesariamente tenemos que tener agua, calidad en nuestro medio ambiente, pero tenemos que comer. Así es. Y tenemos que sembrar y necesitamos áreas para esto y todos los días más áreas. Se ha buscado la vuelta de
¿hacia dónde usted entiende que va la tendencia de seguir tomando áreas para más áreas agrícolas, ganaderas y todo esto, o industrializar o hacer más eficiente una tarea de tierra en algunas cosas para poder rendir más y no tocar el tema de los bosques? Mira, es un tema complicado por la cultura. Lo más difícil es cambiar una cultura. Si tú vas a Los Bonao, hábitos, usted habla. los hábitos, los estilos. Si tú vas donde un productor de arroz de San Francisco de Macorís o de Juma y tú le dices que no debe seguir consumiendo tanta agua para producir arroz por inundación, él te dice que así fue que él aprendió, que así lo hacía su papá y su abuelo y que él tiene que seguirlo haciendo así porque así funciona. Entonces ahí es donde tiene que intervenir el Estado para cambiar estilos, Pero los protocolos. estados tienen intereses y a veces uno no sabe bien de quién llevarse, porque por ejemplo un estado debiera decirle, en el mismo caso de Miranda, señor, aquí lo que hay es que explotar lo que van a Claro. explotar y sembrarlo. Y decir, de yo una me vez. comprometo a supervisar la operación y a que haya un plan de recuperación del área intervenida. Por ejemplo, yo recuerdo, ahora me escriben, hay un estudio de la NASA del año pasado que dice que la ganadería no contamina. Sí contamina con metano, CH4. La ganadería es uno de los principales aportadores de metano. Y el metano es el segundo gas responsable. Entonces, del ¿por efecto qué ellos dan invernadero. esos estudios? ¿Ah? ¿Por qué ellos dan esas respuestas? Realmente a veces son malas interpretaciones de los ciudadanos o enfoques planteados con un objetivo y luego desvirtuado ese objetivo y transformado en otro objetivo secundario. Bien, finalmente de mi parte, ingeniero, vi el otro día un artículo suyo publicado en el periódico y que usted también hizo una referencia en una de sus cuentas de redes sociales sobre la detección anticipada de los terremotos. Así es. En una participación suya anterior conversamos con Ramón Santos y hablábamos de que hay zonas en República Dominicana que lo estamos esperando, que en Santiago, que en San Francisco de Macorís. Sí. Usted le decía la zona eso tiene un nombre. El contacto entre placas tectónicas. Ajá, en esa área de ahí. Cuando usted habla en ese artículo, ¿a qué que usted se refiere? ¿A que ya tenemos forma de predecir este tipo de fenómenos que usted nos decía? Bueno, es que tú no tienes forma de saber, tú puedes estimarlo, toparla, pero tú no tienes forma de saber más allá. Es así. Mira, cuando Cristóbal Colón llegó aquí, para saber si había condiciones de tormenta, tenían que ponerse a observar las aves durante varios días y los vientos. Ya hoy día el satélite te lo dice de forma anticipada. Con el tema de la sismicidad vamos caminando en la misma dirección, la tecnología. Se ha demostrado, Michelle, que un terremoto es una rotura en la corteza terrestre. Y en ese proceso de rotura hay compresión. Y esa compresión entonces hace que los silicatos, que son asociaciones de átomos de silicio y de oxígeno, generen una corriente piezoeléctrica. Y esa corriente piezoeléctrica te genera un campo electromagnético local, pequeño, como un ruido, como que tú estés hablando al mismo tiempo que habla Ramón, que hablo yo, que hablan los camarógrafos, dice, señores, pero aquí hay un ruido. Entonces, eso le pasa al campo electromagnético natural que envuelve la Tierra. Tú tienes un campo que te protege de la radiación cósmica que viene del Sol, y ese campo se perturba localmente, donde la roca se está rompiendo horas previas a un terremoto. Si tú logras identificar esa perturbación del campo electromagnético, ese ruido electromagnético que se está produciendo en ese lugar, ya tú sabes de dónde a dónde la corteza terrestre está en proceso de rotura, y eso te va a permitir alertar a la población de que en esa franja, en las próximas horas, va a haber un terremoto. Los chilenos están trabajando en eso, los japoneses están trabajando en eso. Ahora, el Instituto Tecnológico de California ha identificado que en las zonas sísmicamente activas del Pacífico, horas antes de un terremoto, hay un cambio de polaridad en la luz que viaja a través de la fibra óptica que lleva voz y data como comunicación entre Santiago de Chile y la zona de Los Ángeles, California.
Entonces está ¿Está probado relacionado? totalmente. Osiris, ya no existen esas estaciones meteorológicas que habían aquí antes, que estaban en casi todos los pueblos, en los pueblos, en la zona donde la meteorología indicaba que debían estar, que las manejaba agricultura, donde te daban con exactitud la lluvia caída y ese tipo Sí. de cosas. Existen. Existen. Agricultura tiene estaciones, Pero está Google, el que es más INDRI fácil. tiene estaciones Sí. y la Oficina de Meteorología tiene estaciones. Tiene tanto totalizadores que te calculan la cantidad de lluvia caída en un periodo de tiempo, una semana, 15 días, un mes, como los pluviómetros que te registran en tiempo real la lluvia que te está cayendo en un momento determinado, y esa información está llegando a un centro de control, y por eso tú puedes saber dónde te están cayendo 50 milímetros de lluvia por hora u 80, entonces tú poder ordenar un programa de evacuación de la población que puede verse en riesgo. La tecnología ha cambiado mucho. ¿Es cierto que la lluvia es la misma que cae todos los años? ¿Es la misma cantidad, más o En menos? promedio sí. En República Dominicana te caen en promedio 1.550 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado. Ahora, todo el otro día. ¿ah? El año entero cayó. Sí. Sí, Bueno, por lo que eso te le- pasó, por lo eso que le- te pasó en el 2016 en Puerto Plata, ¿te acuerdas? Sí. Que en un mes de noviembre te cayó la lluvia de un año. Esa Y fue la tierra esa- estaba llena. Hay otro aguacero grande que sucedió, no sé si en el resto del país, pero aquí en la capital. Y lo digo porque un colega de la televisión me dijo en la calle, ¿tú habías visto algún aguacero de ese tamaño en lo que yo tengo 30 y pico de años aquí en la capital? Digo, la verdad que no lo había visto. Esta de ahora Sí, se hay portó como un ocasiones específicas. Ahora, ¿qué ocurre? Y ahí es donde viene lo interesante de la pregunta de ustedes. Tú tienes largos periodos de sequía. Por ejemplo, el 2018 y el 2019 fueron años de sequía. Pero luego tú la compensas. Por eso, de que si la lluvia es la misma o no, es que cuando tú tomas un periodo, por ejemplo, una década, y tú calculas el volumen total, Es parecido. es más o menos parecido, porque tienes 1 o 2 años de sequía, pero después en 2 meses, con el tema del cambio climático, tú compensas porque te cae toda la lluvia del mundo. Eso Hay- como usted explicó el otro día, la otra vez que usted dijo que también depende cuando llueva. Por ejemplo, si tiene muchos días sin llover y cae un aguacero muy grande, a lo mejor tú ves que filtra de una vez porque la tierra no estaba llena de agua, ¿verdad? Sí, los poros no o estaban saturados. hasta si están limpios por donde drenar el Los agua, invernales. ¿verdad? Entonces, pero que cuando a veces tiene 3 días lloviendo, 5, pero no mucha agua, entonces se inundó todo. No es que fue tanta agua, es que la tierra estaba llena. y Estaba eso- saturado ya el claro. suelo, y cuando el poro está saturado, toda el agua que cae en exceso se queda. tiene que correr obligatoriamente superficialmente, porque no Osiris. tiene cómo infiltrarse al subsuelo. Dígale al país en estos últimos minutos brevemente algo sobre el polvo de Sahara, el niño, la niña y los demás muchachos. Mira, todavía estamos para- bajo el efecto de la niña. La niña es ese periodo de enfriamiento de la superficie del Océano Pacífico en su borde oriental, que es en la parte cercana a Estados Unidos, a México, a Ecuador, en esa franja. Cuando se enfría allá, entonces el vapor de agua se concentra aquí en el Atlántico. Y eso implica mayor cantidad de lluvia. Por eso tú tuviste desde el domingo hasta hoy lluvia sin parar. Miren lo que pasó en Puerto Plata, en la cumbre. Se derrumba una edificación de 2 niveles por tanta lluvia que ha caído en esos días. Entonces, estamos todavía y posiblemente No, y la hasta misma mayo. Semana Santa tuvo cargada de agua. en Claro, muchas y no es ciudades. normal que en Semana Santa te llueva. Claro. Tú asocias la Semana Santa con sequía, con mucho polvo, con mucho calor. Ni tuviste el calor, ni tuviste el polvo. Ahora es que ahora tocó como temprano, como que fue en abril 2, ¿verdad? No. Porque estamos en el fenómeno de la niña. Si hubiéramos estado en el fenómeno del niño, que es el calentamiento de más de 0.5 grados Celsius en la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico, entonces tú tendrías sequía aquí y mucha lluvia allá. El niño te produce lluvias allá y sequías aquí. La niña te produce sequías allá y lluvias aquí. Entonces, por eso hay que estar pendiente a esa correlación. Fíjate que lo que pasa en California y lo que pasa aquí en el Caribe siempre está contrapuesto. Cuando tú tienes sequía en California, tienes mucha lluvia aquí. Y cuando tienes sequía aquí, tienes lluvias allá en California. ¿Y Entonces, el es una particularidad del niño y de la niña. ¿Y el polvo del Sahara?
Polvo del Sahara, tuvimos mucho polvo del Sahara el pasado año, casi todo el año tuvimos polvo. Eso nos salvó en los casos de Isaías y de Laura, porque si no hubiéramos tenido esa cantidad de polvo del Vienen Sahara... los ciclones. ¿Eh? Vienen los ciclones. Vienen, claro. Y vamos Porque a es tener- que ese polvo y eso se- recoge parte de la humedad Y del eso aire. se predice si viene este año otra vez. Polvo del Sahara. Sí. No hay tantas probabilidades como el pasado año, porque al estar en el fenómeno de la niña hay más humedad y esa humedad entonces limita. O sea que el podemos avance de- tener su cicloncito este año. Sí, tú debes esperar eso. Bien. Es así. Señores, los ciclones, el polvo del Sahara, el niño, la niña, que se están descongelando los Casquetes eso polares, le los faltó. glaciares. los glaciares Los glaciares. allá arriba. Y una cosa que viene por una salga que vienen por el agua. El sargazo. El sargazo que llega. Uno no sabe lo que va a hacer con esto, definitivamente. Ingeniero, gracias. Gracias, Michelle. Gracias, Ramón. Gracias, Julito. Gracias a todo el pueblo dominicano. Bien. Ingeniero Osiris de León, con nosotros hoy en la revista Agropecuaria. Muchísimas gracias y a ustedes por su audiencia. Nos vemos la próxima semana.